pasado, y a partir de eso, que fue emitido por un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo en el marco de lo previsto en la Constitución, eh, el Poder Judicial de la Nación, y lo mismo hicieron los poderes judiciales de provincia, dado que nuestro Estado es de tipo federal, dictaron la feria judicial extraordinaria. A partir del dictado de la feria judicial extraordinaria se paralizó prácticamente la actuación de la justicia, se cerraron los tribunales y se mantuvieron sistemas de guardias mínimas para los denominados casos urgentes. A su vez, los casos urgentes han sido aquellos que, según ha ido variando el criterio de juez a juez, han entendido cada uno de los magistrados que son casos que corresponden ser entendidos y conocidos en su momento, mientras que el resto de los casos han quedado afuera. Esto en la práctica entonces ha significado la paralización de la justicia, salvo para parte, no todo, parte del fuero penal, casos relativos a violencia familiar y algunos casos relativos a familia, pero otros casos relativos al fuero, por ejemplo, civil, comercial, laboral, que también requieren, y ahí también se tramitan casos urgentes, han quedado absolutamente afuera de la actuación de la justicia en estos ya 60 y pico de días que llevamos de aislamiento. Esto es particularmente grave, dado que el decreto de necesidad y urgencia, que es la medida de emergencia que ha adoptado el Poder Ejecutivo Nacional, requiere un control judicial. ¿Sí? Los DNU, como los denominamos aquí, requieren, por un lado, un control parlamentario, que tampoco se dio hasta hace sino una semana exactamente, porque el Congreso es paralizado también, pero luego requiere, como toda medida de emergencia, un control judicial o la posibilidad de ejercer un control judicial. Esa posibilidad hoy en día está casi dada, dado este nulo funcionamiento que está teniendo la justicia, tanto a nivel federal como en la órbita de los poderes judiciales de las provincias, con ciertos matices, por cierto, porque hay algunas provincias que han habilitado, digamos, más casos que otros. Por supuesto que desde los tribunales lo que se plantea para sostener, digamos, esta feria judicial extraordinaria es el hecho de las cuestiones sanitarias y la voluntad de evitar contagios también en el marco de los poderes judiciales. Nosotros no desconocemos que eso sea un objetivo claramente a conseguir, pero dado el volumen y el espacio físico muy grande con el que claramente cuentan los tribunales, podrían sobrepasarse esos obstáculos y adoptarse medidas de seguridad como tienen otras actividades que han sido consideradas esenciales. Es muy importante recalcar que el DNU que dictó el aislamiento dispuso una prohibición de circulación, salvo aquellas actividades que eran consideradas esenciales. Los poderes del Estado son actividad esencial según lo que el propio DNU dice. O sea que las disposiciones de la Corte Suprema y los tribunales superiores de provincia han sido, digamos, por debajo del DNU, han querido ser más cuidadosos en materia de salubridad pública, pero podrían haberlo sido de otro modo. Es alarmante la situación de muchos casos, incluso casos relativos a menores, dado que los menores no tenían posibilidad de ser trasladados de un hogar a otro. Pensemos en los casos de menores no convivientes con ambos padres, sino con uno de ellos. Bueno, para poder ver al otro progenitor, muchas veces han tenido que recurrir a acciones judiciales, algunas fueron recibidas, es decir, se han habilitado las ferias, otras no fueron recibidas, y recién el día 2 de mayo pasado se dictó una resolución que habilitaba el traslado de menores. Esto es que el acceso a la justicia, además de lesionar una serie de derechos, ha lesionado particularmente derechos de los niños, niñas y adolescentes en este contexto, por demás acuciante en términos emocionales, sobre todo para los pequeños. Es muy preocupante, ya que al acceso a la justicia en Argentina, que habitualmente se ve disminuido en razón de la distancia, en razón de las vallas económicas, y diversos obstáculos que deben superar los litigantes y los justiciables, hoy en día, en este contexto de pandemia en el cual nuestros derechos están absolutamente restringidos, debemos sumar que el propio Poder Judicial se está autorrestringiendo, digamos, en materia de conocimiento de muchos de estos casos. Esto es particularmente complejo, digamos, en este contexto, en la medida
en que una medida de emergencia, en este caso un decreto de necesidad y urgencia, requiere aún más control por parte de los órganos judiciales. No es que no hayan existido pronunciamientos, de hecho, nombrar un caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se declaró la inconstitucionalidad de aquella medida que prohibía, básicamente, aunque con otras palabras en su redacción, a los mayores de 70 años salir de su casa sin una previa autorización, y bueno, gracias a este pronunciamiento judicial se dio de baja a esa medida, pero también podemos tener en cuenta que la actividad de los poderes judiciales en relación efectivamente al control de las normas de emergencia en esta época del COVID-19 ha tenido pronunciamientos, por ejemplo, en la Corte Estatal de Wisconsin de Estados Unidos, que declaró invalidez, ilegalidad e inaplicabilidad de la norma de emergencia que dictaba el aislamiento por una cuestión formal, pero de hecho hubo un poder judicial activo controlando la norma de emergencia. También lo hizo el Tribunal Constitucional alemán, convalidando la norma de emergencia en relación a un reclamo por libertad de expresión. Es decir que en una pequeña observación de los poderes judiciales comparados hay cierta actividad. No es el caso de Argentina, que lamentablemente, digamos, con las salvedades que hice brevemente antes, viene bastante retrasado en materia de control judicial, y eso es exactamente lo que nuestra Constitución prohíbe. Muchas gracias. Gracias, Magali. Sí, yo creo que en todos nuestros países estamos teniendo problemas respecto al sistema de justicia, especialmente en México. También, al parecer, vamos a reiniciar actividades el 1 de junio, pero igual estuvieron detenidos todos los tribunales federales hasta el día, aproximadamente los 1 de mayo, y después empezaron con trabajos a distancia y a sesionar a distancia, pero únicamente los asuntos que estaban en estado de dictar sentencia. Entonces, bueno, pues veamos cómo transitamos, y ahora le voy a dar el uso de la voz a la maestra Rocío Sánchez, que nos va a hablar sobre migración y pandemias. Ella es abogada de la Universidad de Valparaíso y doctoranda de la misma universidad, máster en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante y becaria CONICYT para doctorado nacional. Además, es coordinadora del área de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello. También es directora del programa Ser Migrante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Andrés Bello, destinado a difundir y capacitar en el ejercicio de derechos a personas migrantes. Maestra Rocío, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, Caro. Bueno, le agradezco nuevamente a los que se conectaron y voy a presentar lo que tenía preparado. A ver si Caro me puede dar el pase, pero solo a mí. Pero solo a mí, por favor. A ver. Un segundito. Ahora sí. No sé si se ve. Sí. Ya, entonces, yo aquí le puse notas sobre incumplimiento de obligaciones internacionales y falta de humanidad, que me parece que es la situación en la que estamos en Chile. Comentarles que el flujo migratorio en nuestro país se intensificó desde el año 2014 en adelante. Como se puede apreciar acá, el fuerte del proceso se vivió el año pasado, a propósito de esta supuesta esplendor económico que tenía Chile, la estabilidad política y la estabilidad social, que bueno, perdimos en octubre del 2019 con justas razones. Como pueden revisar, los países que más personas de los países que más personas han salido, podemos encontrar a Venezuela, luego Perú, Haití, Colombia, cambiando un poco la forma en que se había desarrollado históricamente nuestra migración, porque usualmente
solamente llegaban personas de nuestros países vecinos, y esto es importante a propósito del racismo que se vive en nuestro país. Como pueden ver, el grueso de migrantes son personas que son más bien jóvenes, desde los 20 hasta los 30 y tantos años, 39. Por lo tanto, lo que se ha concluido es que se trata de personas que vienen en búsqueda de trabajo o de mejores remuneraciones, que al llegar a Chile se encuentran con fuertes barreras. Por lo tanto, existe un gran número de profesionales que se vienen a Chile con expectativas, pero que por diversas barreras legales incluso no pueden trabajar en su profesión y terminan siendo destinados simplemente a labores de servicio. Y esto es así de manera, o sea, y se refleja en que, de acuerdo a la encuesta CACEN del año 2015, el 25% de los migrantes que llegan a Chile se dedican a labores de apoyo en el hogar, son trabajadores domésticos, y existe un amplio porcentaje de ellos que cuenta con trabajos informales, y un muy bajo porcentaje con trabajo con contrato a plazo, y otro con contrato indefinido. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Chile? Como les decía, tenemos un problema de vulneración de derechos, de exclusión social y de racismo, que se puede apreciar, por ejemplo, en esta noticia, porque a propósito de la pandemia, se detectó en Santiago un brote de coronavirus en un CITE, que es una casa que se readapta para que viva un gran número de personas hacinadas, se les cobra por pieza, pero viven 6, 8, 10 personas por cada habitación, y la reacción de los chilenos fue discriminarlos. Salió en todos los diarios, llegaron las autoridades, llegó la policía, y esa fue la primera reacción ante un brote de COVID que se hizo público, siendo que hacía más de un mes que la pandemia había llegado a Chile, y como llegó a grupos acomodados, se trató con mucho resguardo la identidad de las personas que sí estaban involucradas en ese momento, pero desde ahí en adelante comenzó a decirse en los discursos públicos que finalmente los extranjeros traían la pandemia a Chile, siendo que fuimos los propios chilenos acomodados que viajaron al extranjero los que la introdujeron. Luego de eso, como yo les decía, los migrantes son los que están en una situación de vulnerabilidad, y un gran porcentaje es trabajador doméstico, un gran porcentaje está perdiendo el trabajo, y gravemente esto se ha intensificado tratándose de la comunidad de peruanos que está en nuestro país. Aquí se puede ver en la BBC cómo habla en ese momento de 200 peruanos que están varados en búsqueda de ayuda humanitaria de parte de su país y del Estado de Chile. Y esto se amplió a la comunidad venezolana. Todas estas personas están perdiendo su trabajo, están siendo desalojados de los arrendamientos en los que se encontraban. Ojo que la mayoría de los arrendamientos son arrendamientos precarios, ya sea que se arrende una habitación o una casa en la que viven muchas personas, normalmente sin contrato de arriendo, es decir, todo de forma verbal. Esto ha derivado en que muchas personas migrantes han tenido que instalarse en campamentos. No sé si mis compañeras conocen el concepto de campamento o será el mismo en sus países, pero son asentamientos informales con materiales ligeros que se instalan usurpando un terreno que es de otro. Por lo tanto, no tienen agua, no tienen luz, no hay condiciones de habitabilidad, y existe un fuerte porcentaje de extranjeros que está hoy día en campamentos. Esto ha derivado que entre la cesantía y las malas condiciones sanitarias en las que se encuentran, las personas quieran empezar a volver a sus países. Y el ejemplo más paradigmático se presenta con los peruanos y nuestros compañeros venezolanos que están acampando afuera de la embajada pidiendo ayuda humanitaria para su retorno. Más de 500 personas hoy día fueron informadas en Santiago, afuera de la embajada venezolana, entre esos más de 70 niños, hay recién nacidos, adultos mayores, que están básicamente viviendo en la calle en carpas. Y por lo tanto recién surge en el debate público la necesidad de hablar del tema. Aquí pueden ver del diario La Tercera cómo las personas están viviendo en la calle, en sus carpas,
Anoche llovió y siguen ahí a la vista de todo el mundo, de las autoridades que no hacen nada. Incluso agrupaciones de peruanos comenzaron una caminata desde Santiago, es decir, desde la mitad de Chile, para llegar a la frontera con Arica, imagínense este país que es súper largo, con la finalidad de llamar la atención de las autoridades chilenas y peruanas para ayudar un plan de retorno. Frente a eso, que es contexto de descubrimiento, por decirlo así, ¿qué nos recomiendan los organismos internacionales? Salió una directriz de parte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos que nos pide eliminar como Estado las estigmatizaciones, esto vigente para todos los países, pero sobre todo revisar el acceso a la salud y a la asistencia sanitaria. Es decir, incluir a las personas migrantes en estos procesos de detección de la enfermedad y tratamiento sanitario, y esto es muy importante porque la mayoría de las personas migrantes están viviendo en condiciones de hacinamiento, sin agua o con falta de condiciones mínimas de salubridad para enfrentar la pandemia. Luego de eso, la misma alta comisionada sacó una guía en que en concreto le hace recomendaciones al Estado y le señala, someta a las personas a pruebas, tratamientos, reubíquenlos para que no contagie a su grupo, tomando en cuenta las condiciones de hacinamiento, proveerles agua, proveerles higiene, establezca albergues para que puedan instalarse y no estén en carpas en la calle, y además adopte medidas estatales contra la xenofobia. Todo esto reconociendo también la especial vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes y su situación al interior del país, que básicamente es bastante complicada porque sin COVID tenían muchas barreras, ahora tienen el doble o el triple de barreras que sortear, siendo que ellos viajaron con una esperanza de poder trabajar o vivir mejor que como estaban en sus países. ¿Cuál fue la respuesta pública? Como Chile mandó a buscar en un avión a sus connacionales, el gobierno dice que los estados tienen que hacerse cargo de venir a buscar a sus nacionales. Esa es la respuesta estatal, desconociendo absolutamente las guías y recomendaciones dadas por Naciones Unidas, y además es importante destacar que en ciertos casos Chile pagó un avión, empresarios chilenos pagaron aviones para que fueran a recoger personas, pero los recogidos tienen que pagar su pasaje cuando lleguen a Chile. O sea, no es un plan estatal propiamente tal. En paralelo, los políticos comenzaron a pedir que se regulara la nueva ley de migración, que es un aspecto de fondo que busca restablecer procesos nuevos para regularizar la situación de las personas que llegan a Chile, en vez de atacar lo urgente que son medidas sanitarias para garantizar la vida de las personas migrantes, en realidad lo que dicen es que va a existir un flujo nunca antes visto de migrantes cuando se acabe la pandemia, por lo tanto, ese flujo nos obliga a regular mientras estamos con el Congreso en telesesiones, mientras está la mitad de Chile en una cuarentena vigilada por militares, regular toda la situación de los migrantes en este contexto. Ahora, en vez de adoptar medidas urgentes, como hacen las recomendaciones de Naciones Unidas, estamos tramitando políticamente un proyecto que requeriría de un debate público de cara a toda la ciudadanía y con intervención amplia. Frente a eso, ¿qué pienso yo? Lo que dice este médico. Tenemos una situación grave de xenofobia en nuestro país, esta discriminación hacia los pobres, de la que mucho se ha hablado, y me gustaría destacar que si esto que pasa, sobre todo los haitianos, los venezolanos y los peruanos, pasara con inmigrantes italianos, todos los chilenos estarían haciendo una cadena de solidaridad para apoyarlos, pero lo que nos ocurre es que tenemos a la policía persiguiéndolos, a un Estado que busca tramitar express una ley de fondo y que no adopta las medidas básicas sanitarias que los organismos internacionales nos recomiendan. Eso sería, chicos. Gracias, Rocío. Bueno, un tema, quedé impactada, la verdad, con la situación de todos los migrantes que están en Chile, que están varados, que no pueden salir,
no pueden salir porque no quieran, sino porque no pueden. Y las condiciones bajo las que están viviendo, qué increíble. Siempre, como vimos igual con la plática de Magali, las clases sociales más bajas son las que terminan con todo este tipo de problemas y que al gobierno simplemente no les interesa o no quiere, pues no quiere ser partícipe de las soluciones. Gracias, Rocío. Sí. Ni modo. Veamos. Ahora vamos a tener la participación de la maestra Arián León Rivera, que es abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México, y maestra en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es socia fundadora de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica y donde actualmente es parte del comité ejecutivo al desempeñarse como tesorera de la red. Es titular de la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y actualmente ha participado en proyectos de investigación, particularmente en temas de prácticas legislativas, ha impartido diversos talleres y capacitaciones en el ámbito de derechos humanos y en materia electoral, particularmente equipos de campaña y autoridades especialistas en derecho electoral. Ahora nos va a platicar sobre la justicia social y desigualdad, el acceso a la educación. Gracias, Arián. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, Caro. Un saludo a todas y a todos desde México. Muy buenas tardes. Después de un pequeño conflicto con estas redes sociales, estamos aquí de nuevo y yo estoy muy contenta de compartir este espacio con algunas de las voces feministas de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica para platicar sobre temas de gran relevancia como es precisamente la justicia y las desigualdades y cómo estos problemas estructurales se han puesto o se han expuesto a partir del COVID-19 en cada una de nuestras regiones. De manera que en estos breves minutos, Caro, ahí tú me indicas cuando ya estés sobre el tiempo, me enfocaré a que reflexionemos y platiquemos un poco sobre cómo la desigualdad social ha permeado en la garantía y acceso al derecho a la educación a partir de la llegada del COVID-19. No solamente en México, en mi país, sino también en los países de la región. La educación, como todas y todos sabemos, es un derecho humano para todas y para todos, y el acceso a la misma debe de ser un acceso de calidad. De esta manera, la educación contribuye a reducir de alguna manera las desigualdades y a lograr la igualdad, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál era el contexto antes de la llegada de este virus a nuestros países en el tema que nos ocupa, que es justo el tema de la educación y la justicia social? En el mundo, particularmente en América Latina, tenemos un problema donde existen desigualdades y grandes disparidades, no solamente en el acceso a la educación, sino a otros bienes productivos. Y creo que ya se ha puesto en este foro, en esta plática, en este conversatorio, cuáles son los problemas de las desigualdades que sufrimos en nuestro continente, ¿no? Sobre todo en América Latina. Estas desigualdades se ven y se evidencian en las diferencias de los niveles de bienestar socioeconómicos y de oportunidades, no solo entre las personas, sino también en los grupos sociales, ya sea a lo largo del tiempo, en lo cual impide alcanzar precisamente esta justicia social de la que tanto se habla. Con respecto al tema de la educación, la Agenda de 2030 sobre el desarrollo sostenible en la actualidad ha establecido que más de 265 millones de niños y niñas no están escolarizados y el 22% de estas, el 22% de estos están en edades de asistir a la escuela primaria. En ese mismo instrumento nos revela que la matriculación de la enseñanza primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 91%. Sin embargo, todavía 57 millones de niños y niñas siguen sin estar escolarizados. ¿Qué pasa antes de llegar el COVID? Pues tenemos estos problemas de acceso a la educación, no solamente por aquellas comunidades y grupos que se encuentran socialmente marginados, sino también porque las posibilidades de poder ingresar a las escuelas de educación básica, primaria, secundaria, preparatoria, han sido complicadas pues en acceder en diferentes países, ¿no? No solamente en México, sino también en Latinoamérica. ¿Qué pasa con las medidas para garantizar el derecho de acceso a la educación con la llegada del COVID? Como les digo, venimos arrastrando un problema de desigualdad estructural respecto a temas de pobreza
inequidad y exclusión, sobre todo para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Pero llega una pandemia a nuestros países, llega una pandemia al mundo y se empiezan a generar ciertas políticas para combatir esta enfermedad o este virus. En el caso mexicano, desde el 23 de marzo oficialmente se suspendieron las clases en todos los niveles, ¿no? En algunos casos con antelación a ello, lo que ha afectado al menos a 36 millones de niños, niñas y adolescentes en la educación inicial. Las medidas adoptadas a partir de la llegada del COVID-19 a nuestros países implicaron la digitalización de las actividades, tanto laborales, sociales, como precisamente en la educación. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de las clases y la evaluación de las y los estudiantes se realizaron desde la casa en la modalidad a distancia y a través del empleo de las tecnologías de la comunicación, las cuales suponen el uso de computadoras e internet. En el caso, por ejemplo, de México, también en el programa Aprende en Casa se llevó a cabo por televisión. Sin embargo, esta medida de confinamiento, de quédate en casa y de aprende desde casa, nos ha traído como consecuencias o nos ha traído problemas que evidencian más estos problemas estructurales de la desigualdad social y de la pobreza, ¿no? En cada uno de los grupos y también volvemos a tener un problema de la brecha digital, ¿no? ¿Cuáles son los primeros problemas que enfrentamos con el tema del acceso a la educación? En primer lugar, el quédate en casa. Quédate en casa obliga a niñas, niños, adolescentes, a todas las personas, a los estudiantes, a permanecer en sus hogares y lamentablemente no todas ni todos tienen las mismas posibilidades de tener espacios seguros y espacios destinados para poder tomar sus clases y poder estudiar, ¿no? Se empiezan a ver otro tipo de desigualdades en donde en las casas no solamente vive una familia, sino a veces viven más de 2 familias, lo que implica que todos están encerrados, todas y todos están encerrados en un mismo lugar, que imposibilita que todas las personas puedan tener o desarrollar sus propios trabajos, educación, etc. De igual manera, tampoco existen estos espacios adecuados para que los estudiantes se puedan concentrar para poder estudiar. Y no solamente el estrés que significa el confinamiento y todo lo que trae aparejado el confinamiento de los problemas de salir y con la posibilidad de contagiarse. Otro de los problemas que se evidencian en el quédate en casa es que tenemos lugares en donde la electricidad no siempre es la mejor ni llega de la mejor manera, ¿no? Entonces tenemos el primer problema del quédate en casa en donde no se están estableciendo todas las medidas que garanticen que los niños o los estudiantes puedan tener un acceso a educación de calidad y un buen acceso. Por el otro lado, advertimos otro problema también grave e importante, que es el uso de las tecnologías de la comunicación. En América Latina, hasta el año pasado, se reportó que el número de personas con acceso a Internet es alrededor del 67%. Sin embargo, esto significa que no siempre la posibilidad de conexión es asequible para todas y para todos. Muchas veces nuestras redes de comunicación o nuestros propios Internet, y se ha evidenciado incluso nosotros que nos estamos conectando, las conexiones son insuficientes, ¿no? Si tenemos 2 o más computadoras, tenemos la dicha de tener a lo mejor 2 o más computadoras en casa, la red que tenemos contratada no siempre es suficiente para poder administrar o atender a todos nuestros equipos tecnológicos. Y esto también permea en el tema de la educación y cuando toda la familia, si solamente estamos hablando de una sola familia, que esté en casa, ¿no? Donde los padres de familia, las madres de familia tienen que atender también sus obligaciones laborales que implican también tener conexiones a Internet. Las niñas, los estudiantes también necesitan esas conexiones a Internet y no siempre es suficiente, ¿no? Este problema de que todas las personas al mismo tiempo tienen que estar conectadas, ¿no? Y otro problema que también se enfrentan es que no todas las personas, al menos en México, y eso es un problema que se ve reflejado en los países de la región, tienen escaso acceso a computadoras o a dispositivos electrónicos para conectarse, ¿no? No solamente es un tema de accesibilidad al Internet, sino también el acceso a los mecanismos o medios o dispositivos electrónicos para tener una educación digital. Y esto significa, y esto pone en evidencia, la pandemia nos pone en evidencia estas desigualdades estructurales que no hemos podido atender ni enfrentar a lo largo de la historia, ¿no? Y ahorita se ven reflejadas y que están mermando en problemas graves como es el problema de la educación. Esta problemática, sin tomar en consideración a las personas que se encuentran marginadas o en lugares con escasos accesos a todo tipo de servicios. Estamos pensando en nuestras ciudades, a lo mejor en las capitales, ¿no? Porque hay mucho más acceso, más facilidad a estos servicios de comunicación,
nos estamos enfrentando en las escuelas, que no siempre todas y todos los estudiantes tienen la posibilidad de tener estos accesos, pero no queremos, o sin voltear a ver a otros grupos históricamente discriminados o marginados, como son, por ejemplo, en las comunidades indígenas, y los problemas que significa también, ¿no? Como la interdependencia de los derechos y de las violaciones, lo que implica también violencia en el hogar y la violencia psicológica y el tipo de la discriminación y la exclusión de las personas y de los estudiantes, justo por un tema de realmente de desigualdad y desequilibrio en la distribución de la riqueza. De manera que paulatinamente se comenzará a volver a la escuela, ¿no? Sin embargo, en algunos casos se mantendrá la posibilidad de continuar con clases semipresenciales, lo que significa que los estados tienen la obligación de tomar medidas, sobre todo de política pública, para atender y para atacar estos problemas y brechas de desigualdad estructural, con la finalidad de lograr accesos a la educación de manera pues generalizada para todas las niñas y niños y adolescentes, y sobre todo para garantizar que esta educación sea de calidad. Hemos enfrentado a lo largo de la historia en los diferentes países pues, del mundo, sobre todo en la región, los problemas de lo que implica no tener una escuela de calidad o una educación de calidad, que muchas veces tiene que ver con la capacitación de los profesores y profesoras, pero no solamente se limita a eso, sino que no siempre están las instalaciones. En aquellos tiempos, en aquel momento pensábamos instalaciones físicas, ¿no? Una escuela adecuada, bancas, útiles, libros, etcétera. Pero estamos cambiando a una era digital y a una brecha digital en donde también vemos que hay imposibilidad de acceso a estos mecanismos y medios de comunicación, lo cual, si no se atienden y no se atacan, tendremos una brecha grave de desigualdad y discriminación en la que muchas personas, muchos niños, muchos jóvenes, muchas niñas se verán excluidas, ¿no? Entonces, me parece que esta pandemia nos permite aprender sobre los problemas estructurales, ¿no? Y las desigualdades que se ven en nuestros contextos, con la finalidad de promover una justicia social, ¿no? Y esta finalidad de promover esta justicia social se va a lograr cuando eliminemos precisamente las barreras que enfrentan las personas, debido a al género, a la edad, la raza, la etnia, la religión, la cultura, las discapacidades, la pobreza, etc., ¿no? Necesitamos accesos a educación en línea sin exclusiones, mediante sistemas de apoyo y estrategias de comunicación y contenidos accesibles. Es un camino largo, pero es importante que empecemos a reflexionar y es importante que pongamos en la agenda que estos problemas y la violación y los derechos y la interdisciplinaridad, los derechos y todas las áreas de oportunidad que tenemos para que una vez levantada estas medidas de confinamiento podamos empezar a atacar los problemas que realmente son relevantes y son importantes para eliminar este tipo de barreras de desigualdad, ¿no? Pues por mi parte eso es todo. La verdad agradezco la oportunidad de este espacio con tan importantes colegas y agradezco a quienes están conectadas y conectados después de el mal rato que vivimos hace unos minutos. Muchas gracias, Caro. Gracias, Arián. Claro, me gustaría agregar a tu reflexión respecto a las cuestiones estructurales, respecto a los sistemas de comunicación, la cuestión también de que los padres y las madres de familia no tienen ni idea de cómo ayudar a sus hijos a poder conectarse o hacer tareas en casa desde temprano, cuando tienen que trabajar. Yo lo estoy viviendo al menos con mi hermano, tiene 10 años, mi mamá literalmente se tiene que sentar todo el día de 9 hasta las 2 de la tarde y compaginar su trabajo también con otra computadora. Pero ¿en qué momento atiendes a tu hijo para que esté pendiente de clases cuando es pequeño y aparte le ayudas cuando ni siquiera durante las clases, o sea, presenciales, comprendieron bien, no sé, cuestiones de matemáticas que son como un poco más complejas para algunos niños, y luego tú tienes que complementar todo eso? Sí, creo que la pandemia ha hecho evidentes muchas cuestiones y esperemos que de todo esto salgan cosas buenas, ideas nuevas, soluciones nuevas que logren que avancemos en vez de retroceder. Gracias, Ariana. Sí, ahora, para terminar, vamos a tener la participación de la maestra Janet Hernández López, quien es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derecho Procesal Constitucional
por la Universidad Panamericana y en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Ha trabajado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente es profesora en la Escuela de Derecho de la Universidad de Anáhuac, Puebla. En el ámbito académico, es socia fundadora de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica, en donde coordina el Comité de Capacitación. Janet, tienes el uso de la voz. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes compartiendo una plática el día de hoy. Lamento mucho las cuestiones técnicas que tuvimos al inicio, pero bueno, pues es normal y la plática debe de continuar, ¿no? Bueno, pues el tema que me tocó hablar es la situación de las personas adultas mayores frente al COVID. Quise centrar mi participación analizando tres objetivos, ¿no? Uno, derechos de las personas adultas mayores conforme al marco normativo internacional. Para ello me basé en la Convención Internacional para Proteger los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Luego hablaré un poquito de las medidas que han tomado preventivas a nivel internacional, pues para proteger y garantizarles dichos derechos. Finalmente, hablaré un poquito de los retos y pendientes que tenemos sobre la materia. Bueno, analizando esta convención que les comentaba hace un rato, vemos que las personas adultas mayores se consideran así cuando tienen 60 años, de 60 años en adelante. Cada país es libre de establecer en su legislación a lo mejor una edad menor a estos 60 años. Sin embargo, no pueden considerar una edad más de 65 años para contemplarlas dentro de las personas adultas mayores. Es un tema básico. Otra cosa que tenemos conforme a esta convención es que dentro de sus derechos están que las personas encargadas de sus cuidados deben estar capacitadas. Me refiero a lo mejor a las personas que están en asilos, en residencias, por el hecho de que no puedan estar conviviendo en sus casas o con sus familiares, ¿no? Eso es algo muy importante. Y además de esto, otra cosa que es básica que contempla esta convención es que tienen derecho a la conexión con sus familiares y a una participación activa en la sociedad y en la cultura y en el ámbito económico. Y más adelante les voy a decir por qué hago énfasis en estos puntos principalmente. Y la otra cosa es, no pueden ser discriminados y dentro de la discriminación no pueden ser discriminados por su edad. Y una forma para considerarlos discriminados es el abandono. Dejarlos en estado de abandono, sin algún tipo de atención, eso también los está violentando. Y bueno, a grandes rasgos, estos son los derechos que establece esta convención, aparte de su derecho a la salud, a una vejez digna, obviamente a cuidados especiales, accesibilidad, a un deporte y todas estas actividades que forman parte de los derechos que tenemos todas y todos. Analizando estos derechos, a la par de las medidas internacionales que se han tomado, es importante que mencionemos una resolución de la Comisión Interamericana en materia de derechos humanos, la resolución 1/2020. En esta resolución, a las personas adultas mayores se les considera como parte de los grupos vulnerables y se hace hincapié que los estados deben de prestar atención, especial atención para su cuidado. ¿Qué involucra todo esto? Bueno, pues que estén en sus casas, que sería el aislamiento, el confinamiento o la sana distancia. La otra, que se les garantice algún apoyo económico para su sobrevivencia, atención preferente en materia de salud, otorgándoles acceso a los servicios, medicamentos, las pruebas que se hacen para ver si están o no con temas de COVID. Todo esto, que se esté revisando y supervisando a las empresas que tienen a su cargo el cuidado de las personas adultas mayores. Volvemos al punto en cuanto a asilos, residencias y todo esto. Además dice que se debe de prestar atención especial para el tema de que los adultos mayores estén conviviendo de alguna manera con sus familiares. ¿Qué quiere decir? Si están confinados en su casa, de alguna manera buscar que puedan tener contacto vía internet, vía teléfono o de alguna manera con sus familiares, porque obviamente eso los ayuda a sentirse pues contentos, alegres y no bajar su autoestima y obviamente eso no demeritar su salud, ¿no?
Estas medidas son las que se toman en esta resolución. ¿Qué pasa en México? A partir de esas medidas que emite esta comisión y aparte las medidas sanitarias que se toman conforme a lo que decía la maestra Arián, tenemos que se emitieron varios decretos y en eso se hace especial atención a los mayores de 65 años. En el primer decreto se dice que estas personas deberán quedarse en su casa con un goce de sueldo. También se dice pues, que tendrán que estar confinadas, que sería lo mismo. De alguna manera se ven implementadas a nivel nacional medidas como el que los sistemas de seguridad nacional, de seguridad social, les den medicamentos a través de sus familiares, les van a surtir las recetas por lo que son 3 meses. Esto para evitar que se contagien, ¿no? Por otro lado, se les están dando apoyos económicos. Se les adelantó el apoyo por 3 meses más la mensualidad que correspondía, entonces haciendo un total de 4 meses de apoyo económico para todas estas personas. Pero bueno, ahorita vamos a avanzar un tema con otras medidas que en otros países se han tomado. Tenemos el caso de Chile, platicando con otra alicantina, la compañera Paola, que nos comentaba que allá, aparte de estas medidas, se les da un apoyo económico de $, y también se les están dando horarios especiales para las idas al supermercado, por ejemplo, ¿no? Es una atención también que están recibiendo para ser vacunados en su domicilio por temas de influenza. Y en otros países, como el tema de, por ejemplo, España, se están restringiendo las visitas a las residencias o a los asilos. ¿Qué pasa si lo comparamos un poquito con México? Como les dije hace un rato, efectivamente les adelantaron su pensión, pero a lo mejor parece pues risorio un poquito, porque en las mismas noticias les dicen, ¿no? Abuelitos, no se preocupen, les estamos adelantando su pensión, pero no salgan a cobrarla para evitar conglomeraciones. Entonces, estamos viendo que son medidas contradictorias y que siguen poniendo en riesgo pues, a nuestros adultos mayores, ¿no? Que realmente no hay una protección efectiva que les garantice pues, su salud. Otro tema, hablamos comparando las medidas de México con las de otros países. Tenemos que en España se restringen completamente las visitas a las residencias. Si lo llevamos a nivel México, a nivel local en la Ciudad de México se dice que las visitas a residencias y asilos se podrán hacer por un solo miembro de la familia y no podrán ir niños. ¿Qué pasa? Si lo comparamos un poquito, nos vamos a dar cuenta, desafortunadamente, que donde se ha corrido mayor riesgo para la población adulta mayor es justo en los asilos. Es donde en Nuevo León, Monterrey, ya tuvimos un caso en donde 47 personas adultas mayores fallecen por contagio de las personas y de los cuidadores. Si lo vemos en el caso español, desafortunadamente en los lugares en donde han fallecido más personas adultas mayores, también ha sido en los asilos. Entonces, ya para casi concluir, en cuanto a los retos y pendientes que tenemos, en especial México, es si bien esa convención, de la cual México no es parte todavía, está señalando que se debe de tener una capacitación para estos cuidadores. Y si aprendemos de la experiencia española, en donde desafortunadamente los mayores casos de defunción se dieron en estos asilos y residencias, ¿por qué no lo aplicamos al caso mexicano, que entramos en cuarentena después que España, pues para evitar esta clase de contagios? Otro punto importante, aprendiendo de la experiencia de Chile, debemos tener en cuenta que tenemos a muchas personas adultas mayores que viven solas, que no tienen familiares, o que se trata de solamente de un matrimonio, se tiene solamente entre ellos la pareja, y que los dos tienen la misma edad. El hecho de que se queden en su casa hace que no puedan tener acceso a los servicios básicos, pues de comida, el tema del económico, el tema de medicamentos. Entonces, si establecemos si tomamos esa experiencia española, pues podemos darles horarios para que ellos, especiales en supermercados, en instituciones bancarias, para que puedan ir a comprar sus productos de la canasta básica y al mismo tiempo para cobrar pues sus pensiones, que son básicas, ¿no? Retomando, pues ahora sí que
esas experiencias, y sobre todo porque estamos en un mundo globalizado e intercomunicado. El mayor ejemplo que tenemos es ahorita. Estamos compartiendo las experiencias de todos nuestros países, pues qué mejor aprovechar de esas experiencias para implementarlas y evitar los contagios y ayudar a nuestras personas adultas mayores. Y bueno, un último punto que tengo y que me gustaría mencionar es que el hecho de decir que se queden confinados en sus casas los adultos mayores es restringirles también totalmente todos sus derechos y limitárselos. En esa convención que les comenté y en esa resolución de la Comisión Interamericana se habla de no invisibilizarlos, de valorizarlos como personas y de alguna manera que se sientan parte de esta sociedad a la que pertenecen y del valor que representan para nosotras y para nosotros. Entonces, sobre todo eso, debemos de cuidarlos. Una especie de cuidarlos sería no abandonarlos, al excluirlos completamente, al decir tú te quedas en tu casa, obviamente eso va a bajar su autoestima y va a ir en detrimento de su salud emocional. Y más si lo estamos privando de esas conexiones familiares, ¿no? Que tristemente hablamos mucho del tema del acceso al Internet y desafortunadamente, como lo dice, la brecha digital es tan grande que a veces ellos no tienen la posibilidad de conectarse a Zoom, ¿no? Entonces, yo creo que para finalizar, ese sería mi punto, considerarla lo importante que son para nuestra sociedad, porque son nuestra base, ¿no? Muchas gracias, Caro, y a todos ustedes.